Buenas tardes, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida una vez más a esta sesión de estudio del libro de Romanos que empezamos el día de ayer. Y bueno, agradeciendo al Señor que nos encamine y nos guíe para que podamos llegar a vuestros hogares con esta bendición. Queremos agradecer al Señor por nuestras vidas, por la salud, el bienestar de las familias y también de las familias que están en diferentes lugares, que nos están ahora mismo sintonizando la transmisión. Como ya sabéis, somos de la Iglesia Templo del Espíritu Santo de aquí de Vilafranca del Penedès. Estamos en Barcelona, España. Un saludo muy especial para todos los hermanos, que Dios les bendiga. Quería aprovechar también este tiempo para saludar a una familia que el día de ayer estuvo entregando sus vidas a Cristo Jesús, y nos alegramos, nos regocijamos mucho porque vemos el fruto de nuestras oraciones, de la perseverancia, de la predicación de la palabra del Señor. Es la familia Campos Villanueva. El hermano, el padre de familia es Wilder Campos, su esposa Mirta Villanueva, sus familiares que están allí también con ellos, Anthony y William. Un saludo desde aquí para nuestros hermanos. Les animamos que se sigan animados, esforzados, que Dios hará las cosas y que nuestras vidas, todo está en las manos del Señor. A partir de que aceptamos a Cristo Jesús, recibimos al Señor, pues entregamos nuestra vida a Él. Estamos en las manos del Señor. Así es que ánimos, que Dios les bendiga. Gloria al Señor. Y bueno, también quiero dar mis saludos hasta Cajamarca, nuestra ciudad de donde pertenecemos allí en Perú. Saludar a mis padres que también nos están sintonizando. Mi padre es pastor de la congregación Jesús el Rey de Gloria, y pues un saludo muy especial para ustedes dos. Les queremos mucho, les quiero mucho, les amo mucho en el nombre del Señor, y un abrazo para toda la familia, todos los hermanos en Cristo Jesús. Toda la congregación reciban un saludo de parte de la Iglesia Templo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a dar lectura a la palabra del Señor, y vamos a continuar con este segundo día del estudio del libro de Romanos. Y voy a dar lectura al capítulo 1, que bueno, ayer no hemos avanzado mucho. Hemos avanzado, creo, un primer versículo. Gloria sea a Dios, pero que es bueno porque el Señor nos va hablando también, instruyendo mucho acerca de las cosas que tenemos que mirar acerca de este versículo. Vamos a la lectura la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, amado Rey de la Gloria, a ti, Señor, te damos gracias, Padre mío, por esta oportunidad y por este tiempo que nos permite, Señor, impartir en esta palabra, Señor, esta enseñanza, que sea Dios del cielo para la edificación, para el alimento de nuestra alma, el conocimiento de tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que están en sus hogares, todas las familias, Señor, en cualquier lugar, Padre mío, Dios, que tengan la oportunidad de escuchar, Señor, esta enseñanza, sea de bendición para sus vidas. Oh Dios de los cielos, te doy gracias, Padre, amado Dios, por la familia, Señor, que has tocado
sus corazones, Señor, para venir a tus pies. Entregamos su vida en tus manos, Señor, y todo lo harás bajo tu voluntad, Padre mío. Dios, te doy gracias, Señor, y ayúdanos con sabiduría, con entendimiento, amado Dios, y que tú apartes todo obstáculo del enemigo, Señor. Todo lo que no es tuyo, Padre mío, Dios, sea reprendido y echado fuera en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias te doy, Señor. Ayúdanos, bendito Rey de la Gloria, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria sea a Dios. Muy bien, hermanos, pues ayer estuvimos haciendo la parte de la introducción y desarrollando el versículo 1, hablamos acerca de Pablo, del nombre, la procedencia o el significado de Pablo, y que ella había sido llamado al servicio de Jesucristo y también llamado a ser apóstol del Señor Jesucristo. En las escrituras originales del griego no dice llamado a ser apóstol, sino dice llamado apóstol de Jesucristo, es decir, ya le acentúa más claramente para que no haya ningún tipo de duda que Pablo había sido llamado a ser apóstol, y ese llamado es por el Señor Jesucristo. Esa era la condición, hermanos, en que se encuentra Pablo, y esto quiere decir que Pablo no se había hecho un autollamado o no había sido proclamado el apóstol de Jesucristo por otro, sino que él, como los demás apóstoles del Señor, tuvo ese privilegio de que el Señor Jesucristo lo llamase a asumir ese cargo tan hermoso. Igualmente, hermanos, nosotros también, cuando hemos sido llamados por el Señor, hemos venido a Él y lo hemos hecho en obediencia, y eso le agrada al Padre, le agrada a Dios, que sus hijos sean obedientes cuando el Señor nos hace un llamado. Muchos han recibido un llamado de parte de Dios, pero así como lo han recibido, también lo han dejado. Muchos han sido entregados en dones y en talentos, y así como lo han recibido, lo han hecho como aquel hombre que enterró los talentos, y eso no es bueno delante del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos va a pedir cuentas, vamos a rendir cuentas delante del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, estaba diciendo el uso de la palabra apóstol en el Antiguo Testamento, que lo usaban, bueno, hasta el Nuevo Testamento los rabinos también lo usaban para denominar a un enviado. Y en los evangelios también mencionan a Jesús como un enviado. Y en el Nuevo Testamento es usado para hablar de los discípulos, es decir, el círculo original de los 12 que fueron llamados por el Señor. Y vamos al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 13, 6:13 del libro de Lucas. La palabra del Señor dice así: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Note, hermanos, que primero le llama discípulos, pero los discípulos no eran solamente 12, discípulos eran muchos. El Señor Jesús tenía muchos discípulos. Recuerde que en una ocasión, en el libro de Juan, cuando el Señor estaba hablando de él, dice que habló de su cuerpo, de comer su carne y beber su sangre, que significaba su palabra viva en nosotros o en aquellas personas. Pero cuando oyeron esto, dice que muchos le abandonaron, muchos de sus discípulos se apartaron. Entonces Pedro dijo, pues el Señor le dijo a Pedro: si vosotros queréis ir también, pues, si quieren pueden irse. Y Pedro dio una palabra allí de reconocimiento. ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Entonces los apóstoles, los discípulos del Señor fueron varios, pero el Señor escogió a 12 de ellos, y a esos 12 les nombró apóstoles para que llevasen el mensaje, sean enviados llevando el evangelio de salvación. En Hechos capítulo 1, versículo 21, también hay un suceso al respecto a este tema de los apóstoles.
Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fuera recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Estaba hablando, recuerden la historia que, Judas Iscariote fue un discípulo del Señor, fue apóstol del Señor, pero que sabemos cómo terminó él, cómo terminó su vida. Cuando los demás apóstoles tenían que empezar a llevar el evangelio, la misión de ser enviados, faltaba uno porque el Señor había llamado a 12. Y entonces es aquí donde ellos hacen pues la oportunidad de escoger a uno entre Matías y otro que se llamaba no recuerdo ahora su nombre, pero Barsabás, ¿vale? Señalaron, dice, a Barsabás y a otro que se llamaba Matías. Entonces ellos escogieron a Matías, pero por suerte. Aquí quiero notar algo muy importante, hermanos, que el llamado del Señor a los apóstoles no era que fuesen los hombres que escogieran, sino el Señor mismo. Entonces, cuando ellos escogen a Matías como apóstol sucesor de Judas, él es considerado apóstol, pero apóstol llamado por los hombres, en este caso por los demás. Pero a Pablo no le llamó hombre, a Pablo le llamó el Señor Jesús mismo a ser su apóstol. Por eso él categóricamente, vamos a ver que él dice: yo soy llamado apóstol de Jesucristo, lo que también dice en el versículo 1 de Romanos 1. Entonces, hermanos, ¿qué pesa más en este caso? ¿El que los hombres llamasen a otro hombre a ser apóstol, o que el Señor Jesús llamase él a Pablo a ser apóstol? En el libro de Apocalipsis habla de la Nueva Jerusalén y dice allí que estarán escritos los nombres de los 12 apóstoles. O sea, uno de los 13 apóstoles, en este caso, si contamos a Pablo, uno tiene que quedar fuera. Y yo no creo que Pablo quede fuera, porque él es el mayor de los grandes expositores de la palabra. Jesús mismo lo llamó apóstol. Por tanto, Matías es probable que no esté dentro de los 12, porque no fue llamado por el Señor, sino fue llamado por los hombres. Fue llamado por sus compañeros, pero a Pablo lo escogió, lo llamó el Señor a ser su apóstol. Pero hay otro grupo que no son apóstoles, sino ayudantes apostólicos o colaboradores de los apóstoles. Y aquí también hay una cierta discusión en que algunos hombres, más que todos los que hoy en día se llaman apóstoles, saben que para ellos, para sostener y avalar por qué se llaman apóstoles o por qué se nombran apóstoles, cogen un versículo del libro de Hechos, el capítulo 14, vamos a ver Hechos 14, el versículo 4 y el versículo 14. Leo la palabra del Señor y dice así: y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿De quiénes está hablando aquí? Está hablando de Bernabé y de Pablo. Y el versículo 14, lea conmigo, y dice: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Este versículo es el que lo usan muchos de los que hoy se llaman apóstoles, o los que respaldan todavía que pueden salir apóstoles. Pero aquí Bernabé no es apóstol. Aquí es que el narrador, porque estaba con Pablo, menciona apóstoles. Yo, por poner un ejemplo, pues nosotros tendríamos, por decir, una reunión de evangelismo, los evangélicos, y tal vez con nosotros vaya un familiar que no es creyente, alguien que está escuchando la palabra del Señor pero no es convertido.
Pero cuando quieran hacer o de referirse a nosotros, van a decir los evangélicos. Aunque ese hombre no sea evangélico, van a decir los evangélicos o los cristianos o los miembros de tal congregación, aunque no sea miembro de esa congregación. Eso fue lo que pasó en este acto, en que Bernabé acompañaba, era colaborador, ayudante de Pablo. Pues le dijeron los apóstoles, pero en realidad Bernabé no fue apóstol del Señor, no fue llamado a ser apóstol, él fue llamado a ser colaborador, fue llamado a ser ayudante de aquellos apóstoles que sí habían sido llamados por el Señor. Entre esos colaboradores o ayudantes apostólicos está Bernabé, está Apolos, está Tito, está Epafrodito, está Andrónico y Junías, está Silvano y está Timoteo, y bueno, y hay otros más. Pero por dar un ejemplo, hemos citado a ellos, colaboradores. Ni siquiera, hermanos, ni siquiera el gran Timoteo fue llamado apóstol. El gran Timoteo fue llamado anciano, pastor de una congregación. Gloria sea el nombre del Señor. Pablo usa este título de apóstol para referirse a sí mismo en la mayoría de sus cartas, afirmando su autoridad divinamente dada como siervo de Cristo. Él sabe que es, antes que apóstol, antes que ese privilegio, él sabe que es siervo del Señor y que su llamado es divinamente. Mire, los libros de Romanos y el capítulo 1 y el versículo 1 de los siguientes libros que yo le voy a dar, ahí él menciona que es apóstol, lo dice con autoridad, lo dice con toda convicción, porque no fue llamado por hombres, no se nombró él, sino lo llamó Dios. Y llega un momento en el cual él lo hace suyo, porque es un privilegio que Dios le dio personalmente a él. Entonces, apunte si quiere, Romanos 1:1, el que nosotros hemos dado lectura en nuestro libro de estudio. Primera de Corintios 1:1. Segunda de Corintios 1:1. Gálatas 1:1. Efesios 1:1. Colosenses 1:1. Primera de Timoteo 1:1. Segunda de Timoteo 1:1. Y Tito 1:1. Allí ustedes van a encontrar como Pablo dice: yo soy apóstol del Señor Jesucristo, llamado a ser apóstol. Gloria sea a Dios. En su llamado dice que él es llamado a ser apóstol apartado. ¿Apartado para qué? Cuando dice que fue apartado, implica que fue separado por Dios y para Dios. Aquí entra lo que la palabra del Señor lo llama la predestinación. Recuerde Romanos 8:30, a los que llamó, también los predestinó y los justificó y los santificó o los glorificó. ¿Vale? Entonces, en ese llamado, en esa predestinación, está Pablo, como está usted y como estamos y como estoy yo, a lo que Dios nos ha puesto. Pero quiero hacer este contraste hermoso del libro de Jeremías. Acompáñenme al libro de Jeremías. Recuerde que en este estudio, hermanos, vamos a dar muchos versículos de la palabra del Señor. Jeremías capítulo 1, el versículo 5. ¿Cómo fue el llamado y cómo Dios le dice a Jeremías que le había escogido desde mucho tiempo antes? Versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Mire, observe con atención, antes que te formase. No dice antes que te formases. ¿Vale? Antes que te formase, es decir, está hablando Dios, le está diciendo: yo te formé, yo te hice, yo permití en mi predestinación. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, hermanos, Dios ya tiene destinado con propósito a cada persona. Entonces no es una casualidad, no es algo que repentino, de la nada, que usted y yo hayamos sido llamados
a los caminos del Señor. Hay una predestinación, hay un tiempo en el cual Dios ya ha designado para nosotros, para que nosotros conociésemos los caminos del Señor y sirviésemos al Señor. El libro de Gálatas 1:15. Libro de Gálatas 1:15. Aquí es el llamado de Pablo, como le dice el Señor. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Entonces, ¿desde dónde nace el llamado de las personas al servicio a Dios? Desde antes de que estuviésemos en el vientre de nuestra madre. Cuando ya nos tiene el Señor en su predestinación. Dice la palabra antes que fuesen hechos los fundamentos de la creación, antes de la fundación del mundo. Dios ya nos había predestinado. Gloria sea al nombre del Señor. Tenga usted la seguridad, la convicción de que Cristo le ha llamado, de que Cristo ha tocado su corazón para el tiempo en el cual usted vino a los pies de Dios. Hace 5 años, 10 años, 20 años. Hace pocos días, pocas semanas, nuestros hermanos que ayer se entregaron a Cristo Jesús, ese fue el tiempo del Señor. Para ese tiempo fueron ustedes apartados. Pablo fue apartado, separado para el servicio, la predicación del Evangelio. A Saulo de Tarso, hermanos, la ley, porque él era un erudito de la ley de Moisés, la ley le había apartado para ser fariseo. Los fariseos eran unos religiosos que estaban acostumbrados a dar enseñanzas, y las enseñanzas estrictas, a rajatabla se puede decir. Daban sus enseñanzas porque era la ley de Moisés, pero algo tenían ellos que el Señor les dijo: hipócritas. Es que los fariseos enseñaban, pero no hacían conforme enseñaban. Es decir, no eran ejemplo en lo que decían. Esto quiere decir, hermanos, que cualquiera que enseñe la palabra, que predique la palabra y no viva la palabra, es un fariseo, es un hipócrita. Cualquiera que se pare delante y diga: tienes que amar a tu hermano, tienes que amar a tus enemigos, y él no lo haga, simplemente es un fariseo. Entonces hay que vivir la palabra de Dios. Por eso es que el Señor Jesús le dijo a aquella multitud, cuando escuchaba cómo ellos enseñaban, los fariseos, dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los escribas. Haced lo que ellos dicen, hacedlo, porque lo que dicen ellos es verdad, es correcto, está en la ley, es la palabra del Dios viviente. Pero no hagáis conforme sus obras, porque ellos dicen, pero no lo hacen. Entonces es importante, hermanos, nosotros respaldar lo que decimos con una vivencia personal, con un ejemplo. Entonces él fue llamado por la ley de Moisés a ser un legalista, un religioso estricto, que consintió en la muerte de Esteban. Pero cuando él tuvo su encuentro con el Señor Jesucristo, él fue llamado, él fue apartado para el Evangelio, para la predicación de la palabra de Dios, para lo que hoy en día nosotros estamos viviendo y estamos gozándonos con esa revelación que el Espíritu Santo le dio a este gran apóstol, para que hoy en día sea alimento, sostén para nuestra vida espiritual, para la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Gloria sea a Dios. Entonces el ser apartado está relacionado con la palabra hebrea para santo, lo cual significa apartado para el servicio a Dios. Sí, hermanos, cuando Dios nos ha apartado de ese mundo de pecado, nos ha apartado para vivir en una vida que a Dios le agrada. Cuando Dios apartó a su pueblo de Israel, lo escogió de entre muchas naciones. Dice la palabra que no lo escogió por ser el mejor de los pueblos, sino lo apartó por misericordia, por gracia, porque Dios miró con sus ojos y se fijó en aquella nación insignificante y lo ha hecho una nación
poderosa, una nación grande hasta el día de hoy. Veamos el propósito de que Dios nos aparta o nos llama, según como también le apartó y le llamó Dios a Pablo. Y veamos el libro de Éxodo, capítulo 19, el versículo 6. Éxodo 19, el versículo 6, dice así: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces me seréis un pueblo santo. Gloria al nombre del Señor. Ya hemos explicado en ocasiones, hermanos, que el Señor nos llama santos, o que somos su pueblo santo, pero que no estamos en realidad en ese estado. Yo quisiera explicar un poquito esto, aunque es necesario extendernos, hermanos, para que comprendamos más claramente. La palabra santo demanda un estado, uno que ya es decir, uno que tiene ya esa connotación de santo, puro. Pero hay otro que se llama que se llama un proceso de santificación. Nosotros no estamos en el estado de santo. Santo, dice la palabra del Señor, que hay uno, justo y perfecto, uno, que es Dios. Pero nosotros estamos en el camino de la santificación. Quiere decir que el estado de santo lo alcanzaremos, lo que explicamos en unos días anteriores, cuando este cuerpo de muerte, de pecado, sea transformado y glorificado a un cuerpo semejante al de Cristo y al de los ángeles. Ese será el estado de santo en el cual nosotros tendremos que heredar el reino de los cielos. Pero de aquí, desde nuestra vida hasta donde llegaremos a ser glorificados, ese camino, esos años, ese tiempo se llama proceso de santificación. Y en ese proceso de santificación estamos todos. Y cada día entendemos más la palabra, cada día amamos más a nuestros semejantes, cada día sabemos perdonar más, cada día sabemos hacer las cosas, las buenas obras que Dios nos demanda. Cada día nuestro corazón se va puliendo, cada día nuestro corazón se va apartando, arrancando las cosas que no le agrada a Dios. Para eso nos ha apartado Dios de toda tiniebla y de toda oscuridad, para traernos a la luz admirable y llevarnos en esa santificación. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que nosotros somos hijos escogidos, nación santa. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es santo y nos ha dado de su santidad. Y nos ha dado de su justicia para que seamos justificados. Dios es bueno, hermanos, aleluya. Los términos santo, santificar y apartado tienen la misma raíz griega de la palabra agios, de ahí se deriva. Entonces Pablo fue apartado de ese mundo de fariseísmo, de ese mundo de error, para venir al evangelio de Dios, como dice el libro de Romanos 1. Esto muestra el propósito de que Dios tuvo para el llamamiento de Pablo y apartarlo para el evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio o evangelios? Está compuesto por dos palabras. Una palabra, la E y la B baja, o la V en algunos países, que significa bueno. Y la palabra ángelos, que significa mensaje. Uniendo estas palabras, tenemos un buen mensaje o las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que significa evangelio. Entonces Pablo fue apartado para predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación. Pablo fue el mayor predicador de los apóstoles y ganó muchas almas para Cristo. Sembró la palabra del Señor hasta decir que lo que vimos el día de ayer en la primera parte de la enseñanza: ya no hay más campo donde trabajar, iré por Roma, iré por otros lugares. Pablo fue, hermanos, un precursor de sembrar el evangelio por muchas naciones, por muchos pueblos.
Entonces, hermanos, este mensaje bueno o las buenas nuevas de salvación fue dado al pueblo de Israel y también a nosotros como un nuevo pacto, en el nuevo pacto que representa al Señor Jesucristo, para traer la doctrina de salvación a este mundo, a toda persona. Gloria sea el nombre del Señor. Ese Mesías, ese Jesucristo, el Jesucristo, el Mesías prometido, es el que está hablando el mismo Pablo en su saludo, en donde hemos dado lectura en el libro de Romanos 1, versículos 3 y 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, pero fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ese fue el Mesías. El Mesías que fue rechazado por su propio pueblo, que fue entregado por su propia gente. Hermanos, yo quiero decirle que al Señor Jesucristo no lo mataron los romanos, no lo mataron otras personas. ¿Sabes quiénes lo mataron? ¿Sabes quiénes lo destinaron a esa muerte? Su propia gente, los propios fariseos, los propios líderes religiosos. Ellos fueron. Y cuando las autoridades romanas se oponían, y mismo Pilato decía: yo me lavo las manos, la sangre de este inocente no quiero que caiga sobre mí. ¿Sabe cuál fue la respuesta de estos líderes religiosos? Su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos. Estaba diciendo, hermanos, que la maldición vendría sobre ellos. Ellos mismos se estaban condenando, porque era derramamiento de sangre de un hombre inocente. No tenía que el Señor Jesucristo haber sido llevado de esa forma a la cruz del Calvario, porque así como el Señor Jesús murió, solamente morían los malhechores, los delincuentes, las personas que habían hecho maldades. Pero dice la palabra que Él fue llevado como cordero a ese matadero. Isaías 53. Entonces imagínense, hermanos, ese Mesías fue rechazado por su propia gente. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Gloria sea a Dios. Haciendo un resumen, hermanos, de la última parte que hemos hablado, diríamos que este es el Evangelio de Dios, la palabra del Señor, que nació en el corazón de Dios y fue entregado a su Hijo Jesucristo, porque Él predicó el Evangelio y fue revelado a los hombres por el Espíritu Santo de Dios. Y en esa revelación está Pablo, está Juan, está Pedro, todos los discípulos, y hasta el día de hoy se sigue predicando este Evangelio bendito. Aleluya. El Señor Jesucristo predicó. Esto está en Marcos 1, 14 y 15. No lo voy a dar lectura, pero apúntelo si quieren. ¿Sabe que, hermanos, para anunciar el Evangelio de la salvación, de las buenas nuevas, a Pablo no le fue fácil, no le fue sencillo? Pablo tenía que predicar el Evangelio en medio de una persecución, y en medio de una persecución a él mismo, porque fue perseguido él mismo por haber renunciado, haber salido de esa ley fariseica. Y quiero que me acompañe al libro de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 2, 8 y 9. Dice así: pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. No es fácil anunciar el Evangelio, hermanos. Aquí mismo nosotros lo vemos, en España, en Barcelona. Anunciar el Evangelio, hermanos, es someternos, es exponernos a los insultos, es exponernos a que las autoridades, si no tienes una autorización para predicar, para evangelizar, tú no puedes salir a las calles sin decir nada, porque la policía te va a llevar, te va a impedir. Hermanos, hay países donde todavía hay libertad de expresión, donde no es necesario pedir una autorización, un respaldo, un resguardo de alguien. Vosotros, hermanos, que estáis allí en esos lugares, aprovechar y predicar la palabra de Dios.
Aquí es complicado. Aquí hay que sacar un permiso. Y el permiso te dan 1 hora o 2 horas para predicar el evangelio. Y tienes que hacerlo en voz baja. No puedes levantar la voz porque la gente se aturde. Viene y te insulta y te dice palabras que no puedo decírtelos, que no lo diría. Pablo tenía que predicar el evangelio en tremenda oposición. El diablo se lo ponía. Las personas querían matarlo, lo apedrearon en Listra una vez hasta dejarlo casi muerto. Fue, hermanos, valiente este apóstol para predicar el evangelio de la verdad. El versículo 8 dice así: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Maravillosa la expresión, hermanos, un corazón tierno de un hombre duro y rudo para predicar la verdad del evangelio, hermanos, porque para predicar el evangelio hay que ser valiente. Pero este hombre no solamente era rudo predicando el evangelio, sino que tenía un corazón tierno. Por eso es que la palabra de Dios se predica con amor, con carácter, con autoridad. A eso me refiero como rudo, como valiente, pero con amor. Pablo tenía esa característica. Y dice, aquí manifiesta la ternura, cómo amaba, cómo tenía afecto, cómo quería, hermanos, a Pablo, a los hermanos que les predicaba, a los que eran de la congregación, los amaba. Por eso es que él dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregaros no solo el evangelio, sino nuestras propias vidas. Pablo estaba dispuesto a entregar su vida por defender la causa de Dios, defender a los hermanos. No era cobarde. ¿Sabe, hermanos? Nos falta valentía a nosotros. Hay que seguir el ejemplo de este gran hombre de Dios. Hay que seguir el ejemplo. Nosotros somos muy cobardes, nos escondemos rápido y dejamos que solamente uno sufra, que solamente unos allí paguen las consecuencias, que uno se exponga al sol. Los demás no quieren evangelizar porque hace sol, hace mucho frío. No quieren evangelizar porque tienen temor de que se les dañe la garganta, que griten los demás, que prediquen los demás, que se vayan a avergonzar los demás a cantar. Eso es una actitud de cobardía. El versículo 16 dice, y yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Tenemos que enfrentar la situación como hijos de Dios, como creyentes, respetando las leyes en lo que es bueno, en lo que es correcto, como por ejemplo lo que estamos viviendo hoy. Se nos ha pedido a todos, tanto creyentes y no creyentes, confinarnos, estar en cuarentena para evitar como colaboración el contagio. Estamos haciendo caso a nuestras autoridades. Pero si habrá el momento de repente en que Él diga está prohibido predicar, no queremos evangélicos, no queremos iglesias, tendremos que predicar igual, afrontándonos a lo que venga. Pablo, hermanos, padeció mucho. Gloria a Dios. Padeció mucho. El versículo 9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Pablo no predicaba un evangelio suyo. Pablo no predicaba un evangelio de prosperidad como hoy muchos. Evangelio de ternura, de amor y no contra el pecado, no contra el arrepentimiento. Nada de eso. Pablo predicaba el evangelio entero, completo, el evangelio de Dios, porque Dios manda, dice su palabra a todos los hombres que se aparten de la ignorancia y se arrepientan de sus pecados, y manda a todo hombre en todo lugar. Pablo era valiente, fue llamado para eso. Y si usted ha sido llamado como creyente para ser evangélico, usted también tiene el deber de predicar la palabra de Dios. No espere estar en un púlpito, no espere estar en un lugar donde hay solo creyentes. Hay la calle para predicar, hay las familias para predicarles. Todos somos enviados a predicar el evangelio del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si usted quiere ver más sobre los sufrimientos de Pablo, cómo él padeció, apunte y léalo con tranquilidad en 2 de Corintios capítulo 11, del versículo 16 hacia adelante. Usted va a ver cómo Pablo sufrió tan solamente por amor a Dios y amor a los hermanos.
amor a la gente que no conocía, que estaba viviendo en la ignorancia, en el pecado. Él los predicaba por amor. Toda predicación, hermanos, es por amor. Es por amor. Hay algunos que predican por interés, hay algunos que predican por ganancia propia. Ellos no son genuinos, no son sinceros. La predicación verdadera, real, tiene que nacer del corazón nuestro, que Dios ha puesto ahí su palabra para predicar por amor a las almas. Y en esa predicación por amor, ahí es cuando se dice la verdad. Ahí es cuando se predica contra el pecado. Pero la gente lo entiende al revés. La gente piensa, porque le predican del pecado, de la ignorancia, de lo que está haciendo, es que son malos, son perversos, esos no tienen amor. Dice, ellos no saben amar. Pero alguien viene y les predica muy bonito del amor y todo muy lindo. Dice, ese es un predicador de Dios. Estás equivocado. El que te ama te va a decir la verdad. El predicador que es de Dios va a predicar la palabra del Señor. Y la palabra está llena, llamando al arrepentimiento contra el pecado, para vivir una vida honesta, íntegra, recta delante del Señor. Esa es la vida de santificación que Dios quiere. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. El versículo 2 de Romanos, del capítulo 1, dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Es decir, que lo que dice el versículo 1 ya había sido anunciado antes por los profetas, que vendría la predicación, vendría el evangelio, vendría el tiempo en el cual Dios mandaría a sus siervos que viniese el Hijo de Dios a esta tierra trayendo la salvación. Esto quiere decir que el evangelio no fue un pensamiento tardío de Dios, sino un plan eterno y con propósito y en el tiempo perfecto. Dios siempre llega a tiempo. No pienses que Dios llega muy tarde a tu vida. ¿Sabes cuándo llega Dios a tu corazón? Cuando tú lo necesitas. Cuando tienes necesidad, Dios sabe y llega a tu corazón. Y sabio eres si cuando Dios habla a tu corazón, tú oyes la voz de Dios y vienes. El anuncio del Señor Jesucristo, su venida, su nacimiento, fue anunciado desde mucho, desde el principio de la creación. En Génesis 3:15, apunten. Isaías 53, Isaías 9:6. Ahí fue anunciado la venida del Hijo de Dios, que Dios traería a este mundo a un Salvador. Porque sabe, hermanos, la vivencia del mundo en el pecado trae condenación, muerte eterna. Y la única forma de salvarnos y la única forma de redimir el pecado de la humanidad era sacrificando el Padre a su Hijo Jesucristo en la cruz de Calvario. Y se cumplió la palabra que fueron profetizados por los profetas del Antiguo Testamento miles de años atrás. Isaías 9:6 habla del Señor. Isaías 53 y Génesis 3:15 que los acabo de decir. Entonces, hermanos, fue una promesa de Dios desde el principio. Y para esto en Tito lo menciona también. Y quiero leer el libro de Tito, el capítulo 1 y el versículo 2 de Tito. Dice así: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. Dios no miente. Dice su palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él sabe hacer las cosas perfectas. Gloria sea a Dios. Los primeros cristianos vivieron el querigma del evangelio, presentando a Jesús como el cumplimiento de las promesas y profecías del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esa palabra querigma? Anuncio, proclamación, un emisario. Gloria sea a Dios. Entonces, hermanos, nosotros también tenemos que vivir ese querigma, ese anuncio. Ya los primeros cristianos lo vivieron.
y lo vivieron, como he dicho hace un momento, en unas situaciones muy complicadas, muy duras. No como hoy, que todavía para muchos de nosotros tenemos la libertad de expresarnos, de predicar el evangelio. Y nadie está por detrás nuestro. Nadie nos está golpeando y nos está queriendo quitar la vida. En otros lugares pasa, pero en muchos países tenemos la libertad. Los primeros cristianos tuvieron que pagar y nos dieron un gran ejemplo de coinonía, de amor, de todas las cosas en común, de la unidad que había en ellos. Es el amor de Dios que hace todas esas cosas. El amor importante, el amor de Dios en las congregaciones, en las familias, en las propias vidas de uno mismo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 3 de Romanos sigue hablando acerca de su Hijo, dice. O sea, ¿qué anunciaron los profetas? Acerca de su Hijo, la venida de su Hijo, el advenimiento del Evangelio, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el mensaje central de las buenas nuevas de salvación. Ese mensaje central de las buenas nuevas, que es Jesucristo, es nacido de la Virgen María. Cristo vino en carne a la tierra. Pablo dice del Hijo lo siguiente, y vamos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 1, el versículo 1 y 2. En estos postreros tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos, de todo, y por quienes asimismo hizo el universo. Pero el versículo 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces fue predestinado así, fue querido así por Dios, que para el tiempo señalado Él viniera. Acerca del Hijo ya hemos nosotros hablado en otras ocasiones, acerca de la Trinidad, pero no es el tema hoy, es solamente por mencionarlo, que era del linaje de David. Esto se refiere a la profecía de 2 de Samuel, capítulo 7. En esa profecía, cuando David tenía intenciones de edificar una casa para Dios, Dios le da un mensaje a David y le dice: yo te levantaré casa para ti, y yo levantaré de tu descendencia a un hijo para que él gobierne y tenga trono y tenga reinado para siempre. Le hablaba de su hijo Salomón, pero Salomón no cumplió, porque el Señor le dice que si no cumpliera con mis mandamientos, con lo que yo le encargo, le castigaré con vara, como se castiga a los hombres. Y Salomón no cumplió. Al final Salomón apostató de la fe verdadera de Dios. Pero versículos más abajo habla, en el cual dice: afirmaré su reino, que será eterno y para siempre. Y ya no hablaba de Salomón, sino hablaba del Mesías, de su Hijo, de Jesucristo de Nazaret, que solamente Él, porque ningún reinado de hombre en la tierra es eterno y para siempre, jamás. Pero el reinado del Hijo de Dios es eterno, es para siempre, es inmovible, inconmovible. Gloria sea a Dios. Hablaba de ese Mesías que era del linaje real de David, que hemos mencionado hace un momento, Isaías capítulo 9, 7. Pero vamos a leer Isaías 11:1. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando del Mesías, está hablando del Hijo de Dios. El versículo 10 dice:
Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y tu habitación será gloriosa. Se cumple esta palabra. ¿Cuántos están buscando ahora al Señor? ¿Cuántos tienen hambre de oír la palabra? Y cuando predicamos el evangelio dicen: quiero buscar a ese Jesús, quiero que Él sea también mi Señor. Qué hermoso es tener a Cristo en nuestro corazón. Qué hermoso es tener, hermano, la presencia de ese Rey bendito. Qué hermoso es saber que Él dio su vida por nosotros. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Apunte también Jeremías 23:5 y apunte Jeremías 33:15, que hablan de dónde nació, de la tribu de Judá. Gloria sea a Dios. Denle un aplauso al Señor si está en su casa. Aleluya. Gloria al Señor. En el Evangelio de Mateo se le llama por este título varias veces al Señor Jesús. ¿Y cómo se le llama? Hijo de David. Y vamos a ver unos versículos del libro de Mateo, porque estamos hablando que fue del linaje de David. Pero Mateo capítulo 9, versículo 27. Mateo capítulo 9, versículo 27. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Cómo sabía este hombre que era hijo de David? Este ciego. Pues Dios lo había mencionado. El linaje de David tiene el linaje del Señor Jesús tiene la descendencia. Si no, mire la genealogía en el libro de Mateo capítulo 1. Llegando hasta el linaje de David y llega hasta la Virgen María, a José. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, esto refleja. Hay otros versículos, antes que nada. Capítulo 12 de Mateo. Capítulo 12 de Mateo, el versículo 33. Versículo 23. Mateo 12, 23. Corrijo, Mateo 12, 23. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Y Mateo 15, 22. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Esto refleja, hermanos, la esperanza judía de un Salvador venidero. Juan mandó a preguntar: ¿eres tú el Mesías? Juan estaba encarcelado y mandó a preguntar a sus discípulos, porque escuchaba las cosas que pasaban allí, y le dijo: vayan a preguntarle si él es el Mesías. Y entonces fueron dos discípulos y le preguntaron al Señor Jesús: ¿eres tú el Cristo que ha de venir? Y dice que el Señor en aquella misma hora hizo milagros, sanó enfermedades, paralíticos. Y entonces les dijo: id y decirle a Juan las cosas que habéis visto. Les estaba diciendo: sí, soy yo, porque nadie más puede hacer lo que yo hago. Nadie más puede resucitar muertos, sino solamente yo, decía el Señor Jesús. Gloria sea el nombre de Cristo. Entonces venía del linaje de David, según la carne, que dice Romanos capítulo 3. En otras versiones dice según la naturaleza humana. Otro dice quien nació como hombre. Esto fue el cumplimiento de la profecía y una afirmación de la humanidad de Jesús, la cual negaban los religiosos de aquellos tiempos. Entonces habían, hermanos, algunos sectarios que negaban que el Mesías tendría que venir en carne como vino Jesús. Pero la palabra del Señor ya lo había dicho así, que nacería de una virgen. Veamos el libro de Primera de Juan, capítulo 1. Esto es contundente, hermanos, porque para probar los espíritus es bueno aplicar
este consejo de la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 1, del 1 al 4. Primera de Juan 1, del 1 al 4. Gloria sea el nombre del Señor. Primera de Juan 1, del 1 al 4. A ver si tengo la cita bíblica correcta. No es la cita correcta, hermanos. Capítulo 4 de Juan. Capítulo 4 de Juan, del 1 al 3. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esto es importante, hermanos, para darnos cuenta con discernimiento cuando un espíritu es de Dios. Jesucristo vino en carne y el espíritu que es de Dios tiene que confesarlo, que sí verdaderamente vino en carne. Sin embargo, Pablo usaba este término de carne o según la carne para hacer un contraste entre el espíritu. Recuerde, Pablo, vamos a ver temas más adelante, habla mucho de la carne y habla mucho del espíritu, y nos va a enseñar allí la lección importante que tiene en esa batalla entre la lucha con la carne y el espíritu. Si quiere anotar, le doy unos pasajes: Romanos 6, 19 y Romanos 7, 5. Amén. Sigo avanzando, hermanos, un poquito más. Permítanos un poquito más de su tiempo. Pablo quiso decir que Jesús fue tanto humano, de acuerdo a la carne, según el versículo 3, y tanto divino, y tanto divino de acuerdo al Espíritu, según el versículo 4. Es decir, hermanos, que el Señor fue humano, fue carne, vino, nació de una mujer, pero Él no dejó de ser, en su esencia, tener esa divinidad de Dios. Pero Él quiso venir a la tierra y experimentar y demostrar que sí se puede servir a Dios, que sí se puede proclamar el Evangelio. El Señor Jesús lo hizo. Entonces fue tanto divino como humano. También esto se conoce como la doctrina de la encarnación, es decir, Jesús fue encarnado, o sea, en carne a esta tierra, vino en carne, pero tuvo que nacer de un vientre virginal. Obviamente Él era santo, y no fue concebido, no fue engendrado por humanos. Sabemos, hermanos, que la divinidad de nuestro Señor Jesucristo fue porque fue engendrado del Espíritu Santo de Dios. José el Padre lo tuvo que aceptar de esa manera, porque Dios se lo reveló así y le ordenó, que ha sido un plan de Dios. No me voy a meter a ese tema. Voy a dar lectura primero en Primera de Juan 4. Bueno, ya le he leído, hermanos. La encarnación es el proceso que pasó o que fue manifestado en el Señor Jesucristo. Encarnación es adoptar una forma material o carnal, es decir, humanarse o tener forma humana por parte de un ser espiritual. Entonces Dios es espíritu, y como Dios es espíritu, se encarnó y vino en la forma de su Hijo Jesucristo a la tierra. Dios mismo vino a este mundo, así lo dice el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, y también segunda de Corintios
capítulo 5, versículo 19. Esto sí quiero leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 19. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, ¿quién estaba en Cristo? Dios. Por eso es la Trinidad perfecta. Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno solo, un solo Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿cómo fue la encarnación del Hijo de Dios? Fue en el vientre de María. Fue tomado por el Espíritu Santo para engendrarlo y así encarnar al Hijo de Dios, que es Jesucristo de Nazaret. Gloria sea a Dios. Pero además también de mantener su eterna naturaleza divina. Es decir, no dejó de ser Dios. En el libro de Colosenses 2:15, creo que está, hermanos, cuando dice que Él no estimó en ser igual a Dios, sino que Él se despojó de todo. Dejó su trono y vino a este mundo. Él no se quiso aferrar a Dios. Él vino a la tierra, quiso ser un ser humano. Quiso estar aquí entre nosotros. Y fue un privilegio muy grande para la gente de aquel tiempo que pudo ver con sus propios ojos al Hijo de Dios. Entonces Él no dejó jamás su naturaleza divina. El libro de Juan capítulo 1 nos va a afianzar mucho mejor lo que estoy diciendo ahora mismo. Libro de Juan capítulo 1 del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Ese Verbo hace referencia al Hijo de Dios, es Jesucristo, la palabra viva. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, en su encarnación Jesús se identificó con la humanidad pecadora. Él conoció en carne propia a esta humanidad pecadora. Se identificó porque andó, comió, durmió con aquellos hombres que le rodeaban. Veamos otros textos que van a fortalecer la doctrina de la encarnación. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Dice, bueno, daba mal el versículo anteriormente. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Gloria sea a Dios. Entonces vemos, hermanos, cómo se encarnó Dios en el Hijo, sin dejar de ser Dios. Su esencia era divina, pero también era humana. Apunte también estos versículos de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Apunte también Colosenses 2:9 y apunten también Juan 17:24. ¿Vale? Hay versículos allí que van a hablar de la encarnación de Cristo o de Dios en su Hijo Jesucristo.
Gloria sea a Dios. Algunos lo llaman a esta encarnación una unión hipostática. Bueno, eso es un término de los teólogos, así que lo dejamos aquí. La reencarnación simplemente, esta es otra palabra, hermanos, y aquí quiero que ponga atención. No se confunda encarnación con reencarnación. La encarnación es lo que nosotros hemos hablado poniendo como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, es decir, a Dios fue encarnado en su Hijo y vino a la tierra. Pero hay una palabra que se llama reencarnación, y la reencarnación simplemente es una doctrina diabólica que está saliendo en muchas sectas, muchas religiones que practican y creen en este tipo de reencarnación, en este tipo de acto que es algo diabólico. La reencarnación, o sea, ellos dicen la reencarnación del alma después de la muerte manifestado en otro cuerpo. O sea, ellos creen que una persona muere y su alma pues se va y se mete en el cuerpo de otra persona, y entonces pues esa persona es como si siguiera viva, no hubiera muerto. Esa es una doctrina diabólica, porque la palabra del Señor enseña que cuando una persona muere, y lo dijimos en la predicación del día domingo, la carne que es tomada del polvo se va al polvo. El espíritu, que es el aliento de vida, regresa a quien la dio, en este caso Dios, solamente Dios. Y el alma es el que va al lugar que le hemos destinado en la tierra. Si fuimos creyentes y aceptamos a Jesús y hemos seguido los caminos de Dios y morimos, pues nuestra alma es llevada por los ángeles al paraíso, al descanso eterno. Pero si esa persona muere sin Cristo, porque no hay otra forma de salvarse sino viniendo a los pies de Cristo, cuando esa persona muera, su carne se destruye en el polvo, el espíritu regresa a Dios, pero su alma es llevada al infierno, al lugar de tormento, de espera hasta el juicio final, ¿vale? Entonces, esta doctrina es diabólica. Los mormones son los que creen en este tipo de enseñanzas, creen que nuestro espíritu ya divagaba en tiempo atrás y que simplemente nosotros venimos y nos encarnamos en un cuerpo. Ellos enseñan este tipo de doctrina diabólica, así es que yo le afirmo con la palabra del Señor que no debe creer a ese tipo de enseñanza diabólica. La encarnación sí es correcta, pero solamente en el Señor Jesús, nadie más. La encarnación no puede ser, nosotros no tenemos un espíritu que pueda tener ese poder para encarnarse en una carne y volver a nacer, no se puede. La encarnación solamente es de Cristo Jesús. Un espíritu superior puede venir a la tierra en forma de carne, como lo hizo Jesús. Y la doctrina diabólica de la reencarnación es una enseñanza que no la debemos hacer caso. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ellos se inclinan pues a que todos hemos sido reencarnados, dicen los mormones y otros más. Los hinduistas también son los que creen en la reencarnación, pero como he dicho, hermanos, es una doctrina diabólica. 5 minutos más y termino. Pablo hace referencia en sus cartas acerca de la palabra carne en varias maneras, ¿vale? Uno, a la sabiduría humana y a los estándares del mundo, o sea, las vivencias comunes. Pablo le llama también la sabiduría humana, que es o la sabiduría de la carne. Primera de Corintios 1:20. Primera de Corintios 1:20. Gloria sea al Señor. Primera de Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, se refiere también a la sabiduría en la carne, a la sabiduría humana. Segundo, se refiere al cuerpo humano, es decir, al cuerpo mismo en sí. Romanos 8:8. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿vale? Entonces, hace referencia también Pablo a la carne en sí misma. Hay muchos versículos de estos. Si quiere apuntar, le doy Primera de Corintios 5:5 y Primera de Corintios 7:28. Tercero, hace referencia a la descendencia humana, es decir, padre e hijo, ¿verdad? Romanos 1:3, en donde hemos leído
que procede, dice, del linaje de David según la carne, o sea, también hace referencia a eso. Cuarto, hace referencia a la humanidad como un todo, ¿vale? A la humanidad, porque todos los humanos somos carne, somos una sola humanidad, no hay más humanidades, solamente una. Entonces hace referencia, y esto también está en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 y 20 al 29. Doy lectura. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. 5. Hace referencia también la palabra carne, Pablo, a la debilidad humana debido a la caída por el pecado original del libro de Génesis capítulo 3. Y voy terminando con Romanos 6:19. Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, como así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la humanidad, a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces hace referencia también carne a la debilidad humana, a esa debilidad en que todavía estamos. Siempre lo decimos, hermanos, que mientras estemos en esta carne de pecado tendremos debilidades, tendremos tentaciones que muchas veces vamos a sucumbir ante ellas, pero oremos a Dios, roguemos al Señor para que cuando venga la tentación Dios nos dé ese valor para resistirlo, Dios nos dé la sabiduría y el entendimiento para que podamos agradar a Dios resistiendo toda tentación en la carne por causa de la debilidad. Bueno, hermanos, nos quedamos aquí y la próxima semana estaremos continuando con esta exposición o esta enseñanza del libro de Romanos. ¿Vale? Muchas gracias. Vamos a dar palabras de agradecimiento a Dios en oración y que el Señor nos siga ayudando y que espero, hermanos, amigos, familias, que esto sea de bendición para sus vidas, que captéis la idea que estamos enseñando, que eso nos alegraría y nos contentaría. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre bueno, te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, una vez más, bendito Rey de la Gloria. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias porque hemos podido llegar a la transmisión, Señor, a pesar de las circunstancias, de los problemas que hemos tenido, Padre. Pero yo te ruego, Señor, que nos sigas ayudando. Ayúdanos, Padre mío. Bendice las familias, bendice los hogares, bendice las vidas, Señor. Todos aquellos que han estado, Señor, pendientes, amado Dios, de esta enseñanza, bendice sus vidas, porque este es pan, alimento para nuestras vidas, Padre. Oh Dios del cielo, oro por los que están enfermos, Padre, en sus casas. Dios mío, Señor, tu palabra lleve sanidad. Por aquellos que están tristes, Señor, tu palabra lleve gozo. Por aquellos que, Señor, están aturdidos, tu palabra lleve paz, bendito Rey de la Gloria. Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios del cielo, aquellos que están en pruebas, en tribulaciones, Padre, Señor, sé tú, amado Dios, su consuelo, Padre, su refugio, bendito Rey del cielo, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre mío. Todo lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, porque así dice tu palabra: lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Bendito Rey de la Gloria, en tus manos encomiendo la vida de tus siervos en todo lugar, Señor. Todos tus siervos, grandes y pequeños, Señor. Padre mío, Dios, todos, Padre Santo, queremos ser guardados, librados de todo mal, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, oh Dios. Gracias, y la gloria le doy al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria sea al Señor.